Hoy cumplí 69 años y mi nuera tiró mi pastel de cumpleaños al suelo. Lo hizo delante de todos, delante de los vecinos que vinieron a saludarme, delante de mi nieto, delante de mi hijo. Y cuando el pastel se estrelló contra las baldosas de mi propia cocina, ella se inclinó hacia mí con esa sonrisa que siempre supe que escondía veneno y me dijo: «Come del suelo, Aurelia». Yo no dije nada. Me quedé ahí parada, mirando el merengue blanco mezclarse con el polvo. Un pastel que yo misma pagué porque nadie más iba a hacerlo. Nadie nunca lo hace. Las velas seguían encendidas, brillando sobre los restos. 69 años de vida aplastados en un segundo. Mi hijo, Teodoro, mi único hijo, estaba a 3 pasos de distancia. Lo miré. Esperé que dijera algo, que detuviera a su esposa, que me defendiera, aunque fuera una vez en su vida. Pero él desvió la mirada. Ivana, mi nuera, se dio la vuelta y salió de la cocina como si nada hubiera pasado, como si acabara de tirar basura. Mi nieto, ese niño de 7 años al que cuidé durante años mientras ellos salían a divertirse, me miró con ojos confundidos y luego siguió a su madre. Los vecinos comenzaron a irse en silencio, murmullos incómodos, miradas de lástima que me quemaban más que cualquier insulto, y yo me arrodillé, saqué el trapo de la cocina y limpié mi propio pastel del suelo de mi propia casa. Nadie me ayudó. A las 10 de la noche, cuando ya estaba en mi cama, sola en esa casa que siempre estuvo llena de gente, que solo venía cuando necesitaba algo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Teodoro. Mamá, Ivana y yo hemos decidido que es mejor así. Vamos a cortar todo contacto. Necesitamos espacio. Aléjate de nosotros para siempre. No intentes buscarnos. No vuelvas a llamar. No aparezcas en nuestra casa. Se acabó. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era una piedra fría, pesada, final. Y abajo del mensaje vi algo que me congeló la sangre. Un corazón, un me gusta de Ivana al mensaje de mi propio hijo echándome de su vida. Me quedé mirando la pantalla durante cuánto tiempo. Las letras se volvían borrosas, no por las lágrimas, sino por la rabia, por el cansancio, por todo lo que callé durante años. Entonces, con las manos temblando, pero la mente más clara que nunca, escribí una sola respuesta. Mañana retiro mi nombre de todos los préstamos, de la casa, del auto, de las tarjetas, de todo. Envié el mensaje y apagué la luz. No lloré, no grité, no rompí nada. Solo cerré los ojos y esperé. A la medianoche, mi celular comenzó a vibrar. Una vez, 2 veces, 10 veces, 20. No paraba. Llamadas, mensajes, notificaciones que hacían temblar la mesita de noche. Teodoro, Ivana, números desconocidos, mensajes desesperados. Mamá, espera, no hagas nada todavía. Podemos hablar. Aurelia, por favor, piénsalo bien. No seas impulsiva. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarnos en la calle a tu propio nieto? Tomé el teléfono, miré todos los mensajes uno por uno y entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. No respondí. Puse el teléfono en silencio, lo dejé sobre la mesa y me di la vuelta. Por primera vez en 69 años. El ruido de mi familia suplicando no me movió ni un centímetro, porque entendía algo esa noche mientras miraba el techo de mi habitación en la oscuridad. Ellos no me extrañaban a mí, extrañaban mi dinero, extrañaban la firma que les resolvía todo, extrañaban a la mujer que limpiaba sus desastres sin decir nada. Pero a mí, Aurelia Herrera, la mujer que los parió, que los crió, que se rompió la espalda trabajando para que nunca les faltara nada, a esa mujer no la extrañaban porque nunca la vieron y yo estaba cansada de ser invisible. Al día siguiente me desperté a las 6 de la mañana, me vestí con mi mejor ropa, me peiné, me puse los aretes que mi difunto esposo me regaló hace 30 años
y salí de casa con mi bolso y una lista de direcciones. Primera parada, el banco. El gerente me conocía. Llevaba años siendo clienta. Me saludó con una sonrisa y me ofreció café. Señora Herrera, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Saqué los papeles, todos los préstamos, todas las garantías, todo lo que había firmado durante años para que mi hijo pudiera tener su casa, su auto, su vida cómoda. Quiero retirar mi nombre de todo esto. El gerente parpadeó, miró los documentos, me miró a mí. Señora, ¿está segura? Esto va a dejar a su hijo en una situación complicada. Los préstamos están a su nombre. Si usted se retira, él tendrá que asumir todo solo o refinanciar con tasas mucho más altas. Y con su historial crediticio actual, no sé si la aprueben nada. Estoy segura, dije. Y mi voz no tembló ni una vez. Firmé todos los papeles necesarios, uno tras otro. Cada firma era un pedazo de cadena cayendo al suelo. Cada sello era un paso hacia la puerta de salida. Cuando terminé, el gerente me miró con algo parecido al respeto. Señora Herrera, me alegra ver que está tomando control de sus finanzas. Muchas personas en su situación nunca dan este paso. Salí del banco sintiéndome 10 kilos más liviana. Segunda parada, el notario. La casa donde vivía Teodoro con Ivana y mi nieto estaba a mi nombre. Yo la compré hace 15 años cuando él me juró que solo necesitaba un lugar temporal mientras conseguía estabilidad. 15 años después, seguía ahí sin pagar renta, sin pagar servicios, viviendo como si la casa fuera suya. Quiero iniciar el proceso de desalojo, le dije al notario. Él levantó las cejas. Está consciente de que esto puede tardar meses y que su relación con su hijo probablemente no va a recuperarse después de esto. No hay nada que recuperar, respondí. Ya está roto. Firmé más papeles, pagué los honorarios por adelantado. Salí de ahí con una copia de la notificación de desalojo en mi bolso. Tercera parada, la compañía de seguros. Teodoro estaba en mi póliza de seguro médico. Ivana también, mi nieto también. Yo pagaba casi 600 al mes para que ellos tuvieran cobertura completa. Quiero eliminarlos de mi póliza, dije. La agente me miró con sorpresa, pero no hizo preguntas. Procesó la solicitud. Me entregó los nuevos documentos. Su nueva cuota mensual será de $10, dijo. 420 al mes de vuelta en mi bolsillo. Dinero que yo gané. Dinero que yo merecía gastar en mí misma. Última parada, la agencia de autos. El auto de Teodoro estaba a mi nombre. Yo firmé el préstamo hace 3 años, cuando me dijo que lo necesitaba urgentemente para un trabajo que, sorpresa, nunca duró más de 6 meses. Quiero reportar el vehículo y transferir la responsabilidad al conductor actual, dije. El agente revisó los papeles. Si él no puede asumir el préstamo, tendremos que recuperar el vehículo. Haga lo que tenga que hacer, dije. Cuando volví a casa esa tarde, ya eran casi las 5. Mis pies me dolían, mi espalda estaba tensa, pero mi corazón, por primera vez en años, estaba tranquilo. Me preparé un té, me senté en mi sillón y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 6:30 golpearon mi puerta. Fuerte, desesperado, 3 golpes seguidos que hicieron temblar el marco. «Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar». Era la voz de Teodoro, rota, asustada, esa voz que de niño usaba cuando rompía algo y sabía que estaba en problemas. Pero yo ya no era la madre que corría a resolver sus problemas. Me quedé sentada, tomé un sorbo de mi té y no me moví. Los golpes en la puerta continuaron durante 10 minutos. Luego se detuvieron. Escuché voces afuera. Teodoro hablando con Ivana. Ella sonaba furiosa. Él sonaba desesperado. Después, silencio. Me terminé mi té, me levanté, revisé que todas las ventanas estuvieran cerradas y me fui a dormir.
Esa noche dormí mejor que en años. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi desayuno, pensé en cómo había llegado hasta aquí, en quién era yo antes de convertirme en la mujer invisible que limpiaba pasteles del suelo. Yo no siempre fui así. Hace 45 años, cuando me casé con Roberto Herrera, yo era una mujer con sueños. Quería estudiar, quería viajar, quería conocer el mundo más allá de este pueblo donde nací. Pero entonces quedé embarazada de Teodoro y los sueños se fueron guardando en cajones que nunca volví a abrir. Roberto era un buen hombre, trabajador, honesto, nos amábamos, pero el dinero nunca alcanzaba. Así que cuando Teodoro tenía 2 años, empecé a trabajar limpiando casas, luego en una tienda, luego en una fábrica, cualquier cosa que me diera para mantener a mi familia. Roberto murió hace 11 años, un infarto mientras dormía. Una noche se acostó a mi lado y al día siguiente ya no despertó. Me dejó sola con deudas, con una casa a medio pagar, con un hijo adulto que nunca aprendió a valerse por sí mismo, porque yo siempre estuve ahí para resolverle todo. Después del funeral, Teodoro lloró en mis brazos. Me dijo que siempre estaría conmigo, que nunca me dejaría sola, que él cuidaría de mí como yo cuidé de él. Mentiras. 2 meses después, conoció a Ivana. Ivana Ortega, una mujer 10 años menor que mi hijo, bonita, con estudios, de una familia con dinero. Al principio pensé que era buena señal. Pensé que ella lo ayudaría a madurar, a ser responsable. Qué tonta fui. Ivana vio en Teodoro lo mismo que él había visto en mí toda su vida. Alguien a quien usar. Se casaron rápido. En 6 meses ya vivían juntos, en mi casa, porque Teodoro me dijo que solo sería temporal, que estaban ahorrando, que pronto se mudarían. Pasaron 2 años, luego 3, luego 5, nunca se mudaron. Ivana dejó de trabajar cuando nació mi nieto. Dijo que quería ser madre de tiempo completo, pero ser madre de tiempo completo significaba que yo era la niñera gratuita. Yo cuidaba al niño mientras ella salía de compras. Yo lo llevaba a la escuela, yo hacía su comida, yo limpiaba sus desastres y mientras tanto, Teodoro cambiaba de trabajo cada 6 meses, siempre con excusas, que el jefe era injusto, que los compañeros tenían envidia, que el trabajo no era lo que esperaba. La verdad era más simple. Mi hijo nunca aprendió a esforzarse, porque siempre supo que mamá estaría ahí para atraparlo cuando cayera, y yo siempre estuve. Cuando necesitó dinero para su boda, yo saqué de mis ahorros 3,000 que tenía guardados para emergencias, cuando necesitó un auto. Yo firmé el préstamo. Él prometió pagar las mensualidades. Pagó las primeras 3, las siguientes 120 las pagué yo. Cuando quisieron comprar una casa, no tenían crédito, así que compramos la casa a mi nombre, con mi firma, con mi historial crediticio, construido durante 30 años de pagar todo a tiempo. Es solo temporal, mamá, me dijo Teodoro. En 2 años refinanciamos y la pasamos a nuestro nombre. Han pasado 15 años. Cada mes yo pagaba la hipoteca, los servicios, los impuestos, todo. Porque cada vez que les preguntaba cuándo iban a empezar a contribuir, Ivana me miraba con esos ojos fríos y decía: Aurelia, tú sabes que nuestra situación está difícil. No seas egoísta. Piensa en tu nieto, mi nieto. Siempre usaban a mi nieto como escudo y yo cedía. Siempre cedía porque tenía miedo. Miedo de que me alejaran de él, miedo de perderlo, miedo de quedarme completamente sola. Así que seguí pagando, seguí trabajando, seguí siendo la solución de todos los problemas. A mis 60 años todavía trabajaba limpiando oficinas por las noches, no porque necesitara el dinero para mí, sino porque necesitaba el dinero para ellos. Mis rodillas me dolían, mi espalda estaba destrozada, mis manos temblaban del cansancio, pero nunca dije nada porque eso es lo que hacen las buenas madres, ¿verdad?
se sacrifican, se callan, se rompen en silencio para que sus hijos puedan estar enteros. Pero mis hijos no estaban enteros. Mi hijo era un hombre de 43 años que seguía comportándose como un adolescente, que culpaba al mundo de sus fracasos, que esperaba que mamá resolviera todo. Y yo lo permití. Cada vez que lo rescaté, le enseñé que no tenía que hacerse responsable de nada, que sus errores no tenían consecuencias, que siempre habría alguien que pagara por él. Esa persona fui yo. Y ahora, sentada en mi cocina, tomando café, mirando por la ventana hacia el jardín que yo misma planté y cuidé durante años, me preguntaba cuándo fue la última vez que Teodoro me preguntó cómo estaba. No recordaba cuándo fue la última vez que me agradeció, que reconoció todo lo que hice, nunca. Para ellos yo era parte del paisaje, como los muebles, como las paredes, algo que siempre estuvo ahí y que siempre estaría hasta ayer. Ayer, cuando Ivana tiró mi pastel al suelo, algo se rompió dentro de mí. No fue solo el pastel, fue la ilusión, la esperanza de que algún día me verían, de que algún día me valorarían. Y cuando Teodoro me envió ese mensaje cortándome de su vida, después de que yo había sido su vida durante 43 años, entendía algo fundamental. Ellos no me amaban, amaban lo que yo hacía por ellos, y había una diferencia enorme entre esas dos cosas. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Teodoro. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto es un malentendido. Ivana está muy arrepentida. Yo también. Por favor, no hagas esto. Piensa en tu nieto. ¿Qué va a pensar cuando crezca? Que su abuela los abandonó. Leí el mensaje y por primera vez vi la manipulación tan clara como el agua. Él no estaba arrepentido, estaba asustado, asustado de perder la casa, el auto, el dinero, la red de seguridad, que siempre fue yo, y usaba a mi nieto como arma. Como siempre, bloqueé su número, luego bloqueé el de Ivana y seguí tomando mi café. Afuera empezó a llover, una lluvia suave que golpeaba las ventanas. El sonido era tranquilo, pacífico. Por primera vez en años, mi casa estaba en silencio. No había gritos de mi nieto, no había discusiones entre Teodoro e Ivana, no había puertas azotándose, no había exigencias, solo silencio. Y ese silencio era lo más hermoso que había escuchado en mucho tiempo. Pensé en todas las mujeres como yo, mujeres que se pasan la vida dando, que se vacían para llenar a otros, que se convierten en fantasmas en sus propias vidas, porque nunca dijeron que no. ¿Cuántas de nosotras llegamos a viejas sin nada, sin ahorros, sin descanso, sin paz? Porque todo lo dimos y nadie nos devolvió nada. Yo tuve suerte de darme cuenta antes de morir, antes de que fuera demasiado tarde. Algunas mujeres mueren todavía cargando a sus familias en la espalda y sus familias las entierran y al día siguiente ya están peleándose por la herencia que esas mujeres dejaron con tanto sacrificio. Yo no iba a ser una de esas mujeres. Me levanté, lavé mi taza y fui a mi habitación. Saqué una caja vieja del armario, una caja que no abría desde que murió Roberto. Adentro había fotos, cartas, recuerdos de cuando yo todavía tenía sueños. Encontré una foto mía a los 25 años, estaba sonriendo, tenía el pelo largo, los ojos brillantes, parecía otra persona. ¿Dónde se fue esa mujer? Se fue perdiendo poco a poco en cada sacrificio, en cada vez que dije sí cuando quería decir no, en cada vez que me tragué mis necesidades para priorizar las de otros. Pero todavía estaba ahí, enterrada, cansada, pero viva, y era hora de que volviera. Guardé la foto de vuelta en la caja y me quedé ahí sentada en el borde de mi cama recordando el día de mi cumpleaños. Cada detalle, cada palabra, cada silencio.
Había pasado toda la mañana preparando. Limpié la casa de arriba a abajo, aunque ya estaba limpia. Cociné tamales, preparé arroz, hice frijoles, compré refrescos, puse la mesa con el mantel bueno, ese que solo usaba en ocasiones especiales, y compré el pastel. Lo elegí yo misma en la panadería del centro, un pastel de 3 leches con merengue blanco, mi favorito, 60 guarales que saqué de mi pensión. Invité a los vecinos, a doña Paula, que vive en la esquina, a don Mauricio y su esposa, a algunas personas del trabajo, no muchos, solo gente con la que compartía mi día a día. Teodoro e Ivana llegaron tarde, como siempre. Llegaron a las 4 de la tarde cuando les había pedido que estuvieran a las 2. Mi nieto venía con ellos con la cara pegada a una tableta sin siquiera saludarme. Hola, mamá, dijo Teodoro, un beso rápido en la mejilla, mecánico, sin afecto real. Ivana ni siquiera me saludó. Entró a mi casa como si fuera suya. Se dejó caer en el sofá y empezó a revisar su teléfono. Yo tragué saliva y sonreí. Pasen, pasen. Ya casi está todo listo. Los vecinos ya estaban ahí. Conversaban, reían, me felicitaban. Doña Paula me había traído un ramo de flores del mercado. Don Mauricio me regaló una imagen de la Virgen de Guadalupe. Regalos sencillos, pero dados con cariño. Mi hijo no me trajo nada, mi nuera tampoco. Serví la comida, todos comieron. Todos agradecieron. Ivana comió sin decir palabra, como si yo fuera una empleada de restaurante y no la mujer que había pagado cada plato que estaba en esa mesa. Cuando terminamos de comer, saqué el pastel, lo puse en el centro de la mesa, encendí las 69 velas, una por una. Vamos a cantarle a la cumpleañera, dijo doña Paula con una sonrisa. Todos empezaron a cantar las mañanitas, esa canción que había escuchado 69 veces en mi vida, pero que nunca me cansaba de oír. Miré las velas, la luz temblaba dorada, cálida. Cerré los ojos para pedir un deseo y entonces escuché la voz de mi nieto. Abuela, tu pastel se ve feo. Abrí los ojos. Él me miraba con esa expresión que había aprendido de su madre, desprecio disfrazado de inocencia. A mí me gusta, mi amor, dije suavemente, pues está feo y viejo como tú. El silencio cayó sobre la mesa como una piedra. Miré a Teodoro. Esperé que corrigiera a su hijo, que le dijera que eso no se dice, que faltarle el respeto a su abuela no estaba bien. Pero Teodoro se rió, una risa nerviosa e incómoda, pero risa al fin. Los niños dicen cada cosa, ¿verdad? Dijo como si eso fuera excusa suficiente. Ivana no se rió, pero tampoco dijo nada, solo siguió mirando su teléfono. Doña Paula me miró con pena. Don Mauricio carraspeó incómodo. Bueno, sopla las velas, Aurelia, dijo alguien, tratando de romper la tensión. Me incliné hacia el pastel, tomé aire y antes de que pudiera soplar, Ivana se levantó. Caminó hacia la mesa. Todos la miramos. Su cara no mostraba ninguna emoción y entonces, sin decir palabra, levantó el pastel con ambas manos. Ivana, ¿qué haces? Preguntó Teodoro. Ella no respondió. Dio 2 pasos hacia mí, me miró directo a los ojos y soltó el pastel. Cayó al suelo con un golpe sordo. El merengue salpicó mis zapatos. Las velas se apagaron al estrellarse. El plato se rompió en 3 pedazos y entonces Ivana se inclinó hacia mí. Su cara a centímetros de la mía, su aliento olía a café. Come del suelo, Aurelia, dijo en voz baja, tan baja que solo yo pude escucharla completa. Come del suelo como lo que eres. Se enderezó, se limpió las manos en un pañuelo y volvió al sofá como si nada hubiera pasado. El silencio era tan pesado que dolía respirar. Todos me miraban esperando que hiciera algo, que gritara, que llorara, que la corriera de mi casa. Pero yo no hice nada, porque en ese momento algo dentro de mí se congeló.
No era tristeza, no era rabia, era algo peor, era resignación, la clase de resignación que viene después de años de ser tratada como si no importaras. Miré a Teodoro, mi hijo, el niño que cargué en mi vientre, el niño al que amamanté, al que enseñé a caminar, al que sostuve cuando tuvo pesadillas y él miró hacia otro lado. Fue un accidente, murmuró Ivana desde el sofá. Se me resbaló. Mentira. Todos vimos que no fue accidente, pero nadie dijo nada. Doña Paula se levantó. Yo te ayudo a limpiar, Aurelia, dijo con voz temblorosa. No dije. Mi voz sonó extrañamente tranquila. Yo lo hago. Gracias, Paula. Me arrodillé, saqué el trapo de la cocina y empecé a limpiar mi pastel del suelo de mi propia casa. Las rodillas me dolían contra las baldosas frías. Mis manos temblaban mientras recogía pedazos de merengue, las velas rotas, los restos de mi cumpleaños. Los vecinos empezaron a irse uno por uno, con excusas rápidas, con miradas de vergüenza ajena. Tengo que irme, Aurelia. Gracias por la comida. Que pases bonito el resto de tu día. Cuídate mucho. Se fueron todos y yo seguí ahí, de rodillas, limpiando. Teodoro e Ivana se quedaron en la sala. Escuché a Ivana reír una risa baja. Escuché a mi nieto preguntarle algo y ella responderle con esa voz dulce que nunca usaba conmigo. Terminé de limpiar. Tiré todo a la basura. El pastel, las velas, mis 69 años convertidos en desperdicio. Me lavé las manos, me sequé y volví a la sala. Teodoro estaba de pie, listo para irse. Mamá, nosotros ya nos vamos. Gracias por la comida. Gracias por la comida. Como si fuera una invitada, como si no fuera mi cumpleaños, como si su esposa no acabara de humillarme en mi propia casa. Está bien, dije. Ivana pasó a mi lado, sin mirarme. Mi nieto la siguió. Teodoro se detuvo un segundo en la puerta. Mamá, empezó a decir. Vete, dije. Ya, vete. Y se fue. Cerré la puerta, puse el seguro y me quedé ahí parada en medio de mi sala vacía, con el olor a comida todavía flotando en el aire. No lloré, no grité, solo me senté en el sofá, en el mismo lugar donde Ivana había estado hace unos minutos y esperé a que pasara algo, a que sintiera algo, pero no sentí nada, solo vacío. A las 10 de la noche el mensaje llegó. Esas palabras frías, esa decisión final, ese ultimátum disfrazado de límite saludable. Y yo respondí, no con lágrimas, no con súplicas, con hechos. Mañana retiro mi nombre de todos los préstamos. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo, la oscuridad, pensé en todas las veces que había limpiado los desastres de mi hijo, todos los errores que había arreglado, todas las consecuencias que había absorbido para que él no tuviera que enfrentarlas. Y me di cuenta de algo. Yo no lo ayudé, lo destruí. Cada vez que lo rescaté, le robé la oportunidad de aprender, de crecer, de hacerse responsable. Lo convertí en un hombre que esperaba que otros pagaran por sus decisiones y ahora, a sus 43 años, seguía siendo un niño esperando que mamá lo salvara. Pero esta vez mamá estaba cansada. Esta vez mamá iba a dejar que cayera, y no porque lo odiara, sino porque ya no me quedaba nada más que dar. Me había vaciado completamente, tratando de llenarlo a él, y era hora de empezar a llenarme a mí misma. El teléfono vibró toda la noche. Llamadas, mensajes, notificaciones, los ignoré todos y dormí por primera vez en años. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin culpa, sin miedo, solo silencio. Y el silencio, descubrí esa noche, era el sonido de la libertad. Durante los siguientes días, mientras esperaba que se procesaran todos los papeles que había firmado, me dediqué a recordar, a hacer un inventario mental de todo lo que había dado durante estos años, de todo lo que sacrifiqué sin siquiera darme cuenta,
de que estaba perdiendo pedazos de mí misma en el camino. Empecé a escribir una lista en un cuaderno viejo que encontré en el fondo de un cajón, no para mostrarle a nadie, solo para mí, para ver en papel lo que mi corazón ya sabía, pero que mi mente se negaba a aceptar. La casa donde vivían Teodoro e Ivana, $2,000. La compré hace 15 años, cuando Teodoro me dijo que necesitaba un lugar estable para formar su familia. Me prometió que en 2 años refinanciaría la hipoteca y la pondría a su nombre. Pasaron 15 años y yo seguí pagando cada mensualidad, $200 al mes durante 180 meses, más los impuestos, más el mantenimiento, más las reparaciones cada vez que algo se rompía. El auto, $5,000. Lo compré hace 3 años porque Teodoro consiguió un trabajo que, según él, iba a cambiar su vida, un trabajo que requería que tuviera transporte propio. Firmé el préstamo porque su crédito estaba tan destruido que ningún banco le prestaba 50 al mes. Teodoro pagó las primeras 3 mensualidades y luego empezaron las excusas, que le habían recortado las horas, que tenían gastos inesperados, que el próximo mes sin falta, el próximo mes nunca llegó y yo seguí pagando el seguro médico, $600 mensuales para cubrir a toda su familia. Teodoro siempre tuvo empleos que no ofrecían beneficios, así que yo agregué a los 3 a mi póliza. Durante 7 años pagué para que ellos tuvieran doctores, medicinas, revisiones, mientras yo posponía mis propias citas médicas porque después de pagar por ellos apenas me quedaba para mí. Las tarjetas de crédito, 3 tarjetas que saqué a mi nombre para ayudarle cuando decía tener emergencias. Una de $1,000 que usó para amueblar su casa, otra de $3,000 para el viaje que hicieron a la playa hace 2 años. Un viaje del que no me invitaron, pero que yo financié. La tercera de $2,000 para gastos varios que nunca especificó, pero que yo nunca cuestioné. Todas con saldos cerca del límite, todas con intereses que yo pagaba cada mes, todas con mi nombre y mi responsabilidad. Los préstamos personales, $10,000 que le presté hace 5 años cuando me dijo que iba a invertir en un negocio que le daría estabilidad económica. El negocio cerró en 6 meses. El dinero nunca volvió. $8,000 hace 3 años para pagar deudas que tenía con otras personas, deudas que, según él, lo estaban hundiendo. $1,000 el año pasado para no sé qué emergencia, que ya ni recuerdo, porque siempre había una nueva emergencia que borraba la anterior. Sumé todo en mi cabeza, luego lo sumé en papel para estar segura, luego lo volví a sumar porque no podía creer el número. Más de $300,000. $300,000 que salieron de mis manos para las suyas durante los últimos 15 años. $300,000 que gané limpiando pisos, lavando baños, trabajando turnos nocturnos, cuando mis rodillas ya no podían más. $300,000 que pude haber usado para viajar, para descansar, para vivir mis últimos años con dignidad. $300,000 que di esperando que algún día me lo agradecieran, que me valoraran, que me vieran. Y lo único que obtuve a cambio fue un pastel tirado al suelo y una orden de alejarme de sus vidas. Cerré el cuaderno, mis manos temblaban, pero no de tristeza. Era rabia, una rabia fría y antigua que había estado dormida durante años porque yo no me permitía sentirla, porque las buenas madres no se enojan, las buenas madres entienden, las buenas madres perdonan, pero había una diferencia entre ser una buena madre y ser una tonta, y yo había cruzado esa línea hace mucho tiempo. Pensé en mi propia madre, que murió cuando yo tenía 30 años, una mujer fuerte que trabajó hasta el último día de su vida para sacar adelante a 6 hijos sola después de que mi padre nos abandonara. Ella nunca se quejó, nunca pidió nada. Se rompió la espalda trabajando y cuando le diagnosticaron cáncer, siguió trabajando
porque no podía parar. No tenía quien la sostuviera como yo sostuve a Teodoro. Murió a los 58 años, cansada, acabada, sin haber disfrutado ni un solo día de descanso. Y yo juré que no iba a ser como ella, que yo iba a vivir, que iba a cuidarme, que no iba a dejar que el sacrificio me consumiera. Pero aquí estaba a mis 69 años, repitiendo exactamente el mismo patrón, dándome hasta no quedar nada, muriendo lentamente para que otros pudieran vivir cómodamente. La única diferencia es que yo todavía tenía tiempo, todavía podía cambiar el final de mi historia. Mi madre no tuvo esa oportunidad, pero yo sí. Fui a la cocina y preparé café. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré por la ventana hacia la calle. Vi a doña Paula regando sus plantas. Vi a los niños del vecino jugando en la acera. Vi la vida continuar como si nada hubiera pasado, y me di cuenta de que eso era exactamente lo que iba a hacer, continuar, pero esta vez sin el peso de personas que solo querían mi dinero y no mi amor. El teléfono sonó. Era un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar 2 minutos después. Tampoco contesté. Luego llegó un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconocí como el de la madre de Ivana. Aurelia, soy Samantha. Necesito hablar contigo. Lo que estás haciendo es una exageración. Ivana está muy mal. Está llorando todos los días. Los estás dejando en la calle. Eso es lo que quieres. Destruir a tu propia familia. Piensa en tu nieto. Él te necesita. No seas egoísta. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra diseñada para hacerme sentir culpable, para hacerme dudar, para hacerme retroceder. Borré el mensaje sin responder porque era curioso como ahora todos estaban preocupados por la familia, ahora que el dinero estaba en juego. Pero cuando Ivana tiró mi pastel al suelo, nadie dijo nada. Cuando me trataron como basura en mi propio cumpleaños, nadie intervino. Cuando decidieron cortarme de sus vidas, nadie pensó que eso podía lastimarme. La familia solo importaba cuando ellos necesitaban algo de mí. Pasaron 3 días de silencio de mi parte. 3 días en los que mi teléfono no dejó de sonar con números diferentes. Amigos de Teodoro, conocidos de Ivana. Hasta un primo lejano, que no veía hace años, me llamó para decirme que estaba siendo muy dura. Todos tenían una opinión sobre lo que yo debía hacer con mi dinero y mi vida, pero ninguno estuvo ahí cuando yo necesité que alguien me defendiera, cuando necesité que alguien me viera. El 4.º día recibí una llamada del banco. Era el gerente confirmando que todos los procesos estaban completos. Mi nombre había sido retirado de todos los préstamos. Teodoro había sido notificado de que ahora él era el único responsable de las deudas. Tenía 30 días para refinanciar o el banco tomaría las propiedades. ¿Está segura de que quiere proceder con esto, señora Herrera?, me preguntó el gerente una última vez. Completamente segura. Respondí sin dudar ni un segundo. Después llamó el notario. La notificación de desalojo había sido entregada. Teodoro e Ivana tenían 60 días para desocupar la propiedad. Después de eso, si no salían voluntariamente, procedería el desalojo legal. Cada llamada era un paso más hacia mi libertad. Cada papel firmado era una cadena menos, atándome a personas que nunca me valoraron. Esa tarde, mientras organizaba el armario, encontré una caja de zapatos llena de cartas. Cartas que Teodoro me escribió cuando era niño. Dibujos que me hizo en la escuela. Tarjetas del Día de las Madres hechas con cartulina y pegamento para la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho. Cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Palabras de un niño de 8 años. Palabras sinceras en ese momento.
palabras que se olvidaron en el camino hacia la adultez. Guardé las cartas de vuelta en la caja. No las tiré porque esas palabras eran de un niño que ya no existía. El hombre en el que se convirtió ese niño era alguien diferente, alguien que aprendió que las promesas no importan cuando tienes a alguien que siempre te salva de las consecuencias. El quinto día después de firmar todos los papeles, desperté con una sensación extraña en el pecho. No era dolor ni tristeza. Era algo que no había sentido en tanto tiempo que me tomó varios minutos reconocerlo. Era paz. Una paz profunda y silenciosa que venía de saber que había tomado la decisión correcta, aunque doliera, aunque todos me dijeran que estaba equivocada, aunque el mundo entero pensara que era una madre cruel. Me preparé el desayuno sin prisa, huevos revueltos con jitomate, pan tostado, café negro. Me senté en mi mesa, la misma mesa donde había servido miles de comidas para mi familia. Y esta vez comí sola sin sentir el vacío que pensé que sentiría. Porque el vacío no viene de estar sola. El vacío viene de estar rodeada de personas que te hacen sentir invisible. Después del desayuno, tomé una decisión. Iba a vender esta casa, la casa donde crié a Teodoro, la casa donde viví con Roberto durante 20 años, la casa llena de recuerdos que ahora me pesaban como piedras. Necesitaba empezar de nuevo. Necesitaba un lugar que no estuviera manchado con las memorias de todo lo que di y nunca me fue devuelto. Llamé a un agente de bienes raíces que me habían recomendado. Le expliqué que quería vender lo más rápido posible. Ella vino esa misma tarde. Una mujer de unos 50 años, llamada Andrea Torres, recorrió la casa con ojo profesional, tomando notas, haciendo mediciones, valorando cada detalle. Es una propiedad hermosa, señora Herrera, muy bien cuidada. Con el mercado actual puedo conseguirle un buen precio. Calculando todo, estimo que podríamos venderla en 28,000, quizás 300, si encontramos al comprador correcto. Por supuesto, hay que descontar comisiones y gastos de cierre, pero aún así saldría con una suma considerable. 300,000 dólares, casi la misma cantidad que había gastado en Teodoro durante todos estos años. Era como si el universo me estuviera devolviendo lo que di, pero esta vez yo iba a guardarlo para mí. Esta vez iba a usarlo para vivir los años que me quedaban con dignidad, sin tener que trabajar hasta destruirme, sin tener que contar cada centavo, preguntándome si iba a alcanzar para pagar las deudas de otra persona. Proceda con la venta, le dije a Andrea sin dudar. Quiero que ponga la casa en el mercado esta misma semana y cuando se venda, necesito ayuda para encontrar un departamento, algo pequeño, algo solo para mí, con una habitación, una cocina funcional y mucha luz natural, algo donde pueda empezar de nuevo sin cargar el pasado. Andrea sonrió, me dio su tarjeta, me dijo que en una semana tendríamos las fotos profesionales y el anuncio estaría publicado en todas las plataformas. Me habló de estrategias de venta, de posibles compradores, de tiempos estimados. Yo asentía mientras la escuchaba, pero en mi mente ya estaba imaginando mi nueva vida. Una vida donde nadie tocara mi puerta exigiendo dinero, donde nadie me hiciera sentir que mi único valor estaba en lo que podía dar, donde yo pudiera simplemente existir sin tener que justificar cada decisión. Cuando Andrea se fue, me senté en el sillón de la sala y miré alrededor. Esta casa había sido mi refugio, mi hogar, el lugar donde construí una familia, pero esa familia ya no existía. O quizás nunca existió de la manera que yo creí. Quizás siempre fui solo yo, sosteniendo una ilusión, aferrándome a la idea de que si daba suficiente,
si me sacrificaba suficiente, si amaba suficiente, eventualmente sería correspondida. Pero el amor no funciona así. El amor real no te deja de rodillas limpiando tu propio pastel del suelo, mientras quienes se supone que te aman se ríen desde el sofá. El amor real no te envía mensajes fríos cortándote de sus vidas después de décadas de haberte usado como solución de todos sus problemas. El amor real no aparece solo cuando necesita dinero y desaparece cuando ya no hay nada que tomar. El sexto día llegó una carta certificada. Era del abogado de Teodoro. Cuando vi el sobre, mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo, de confirmación, porque esto probaba lo que yo ya sabía, que Teodoro no estaba arrepentido de haberme lastimado. Estaba desesperado por no perder lo que yo le había dado. Abrí la carta con manos firmes. Era una carta formal, llena de términos legales, pero el mensaje era simple. Teodoro exigía que yo reconsiderara mi decisión. Argumentaba que yo había hecho compromisos verbales de mantener mi nombre en los préstamos hasta que él pudiera hacerse cargo, que yo sabía que él dependía de esa ayuda, que quitarle ese soporte ahora era negligencia materna y abandono familiar, que mi nieto sufriría las consecuencias de mi egoísmo y que si yo no revertía todas las acciones legales inmediatamente, él se vería obligado a tomar medidas más drásticas para proteger los derechos de su familia. Leí la carta completa sin sentir nada más que una tristeza fría. No tristeza por lo que había perdido, sino tristeza por lo que nunca tuve. Tristeza por haber amado a alguien que claramente nunca aprendió lo que significaba amar de vuelta. Llamé a mi propio abogado, un hombre mayor llamado Joaquín Romero, que había manejado algunos asuntos legales cuando murió Roberto. Le expliqué la situación, le leí la carta, le conté todo, cada préstamo, cada sacrificio, cada humillación. Señora Herrera, usted no tiene ninguna obligación legal de mantener su nombre en préstamos que benefician a otra persona. No existe tal cosa como negligencia materna por proteger sus propias finanzas. Su hijo es un adulto de 43 años. Usted no le debe nada. Y en cuanto a las amenazas de su carta, son solo eso, amenazas vacías. Él no tiene ningún recurso legal contra usted. Lo que sí tiene es pánico de tener que enfrentar finalmente las consecuencias de sus propias decisiones. Mi consejo profesional es que ignore esta carta y continúe con sus planes. Y si él sigue acosándola legalmente, podemos presentar una demanda por hostigamiento. Esas palabras me dieron una fuerza que no sabía que necesitaba porque durante días había estado escuchando voces en mi cabeza diciéndome que estaba siendo cruel, que las madres no hacen esto, que debía perdonar, que la familia es para siempre. Pero escuchar a alguien con autoridad legal decirme que yo no estaba haciendo nada malo, que yo tenía todo el derecho de protegerme, fue como quitarme un peso enorme de los hombros. Procedo, licenciado Romero, y si mi hijo intenta contactarme de nuevo a través de abogados, quiero que usted maneje toda comunicación. Yo no quiero saber nada más de esto. Ya tomé mi decisión y no hay vuelta atrás. La semana siguiente, la casa fue fotografiada y puesta en venta. Andrea trabajó rápido y eficientemente. En 3 días ya teníamos el anuncio publicado y las primeras visitas programadas. Mientras tanto, yo empecé a empacar. Caja por caja, habitación por habitación. Iba separando lo que me llevaría y lo que dejaría atrás. Era un proceso doloroso, pero liberador al mismo tiempo. Cada objeto que guardaba era una decisión consciente de que parte de mi pasado merecía acompañarme al futuro. El 9º día, desde que tomé mi decisión, Teodoro apareció en mi puerta.
No tocó, no llamó, simplemente estaba ahí, cuando abrí para sacar la basura. Su cara se veía demacrada, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Por un momento, solo un breve momento, mi corazón de madre quiso ablandarse. Quiso preguntarle si estaba bien. Quiso invitarlo a pasar y ofrecerle café como había hecho miles de veces antes. Pero entonces recordé el pastel en el suelo. Recordé su silencio cuando su esposa me humilló. Recordé el mensaje frío cortándome de su vida y ese momento de debilidad pasó tan rápido como llegó. Necesito hablar contigo, dijo con voz ronca. No dijo mamá, no dijo por favor. Solo necesito hablar contigo como si fuera una obligación mía escucharlo después de todo lo que había pasado. No tenemos nada de qué hablar, Teodoro. Todo lo que tenía que decir ya lo dije y todo lo que tenía que hacer ya lo hice. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Intenté cerrar la puerta, pero él puso el pie en el umbral. Su expresión cambió de súplica a algo más oscuro, a esa rabia contenida que siempre apareció cuando las cosas no salían como él quería, la misma rabia que veía cuando era niño y no conseguía lo que pedía. La diferencia es que antes yo cedía, ahora ya no tienes idea de lo que nos estás haciendo, tienes idea de cómo nos estás dejando el banco. Nos dio 30 días para refinanciar o perdemos todo. ¿Sabes lo que significa eso? No tenemos a dónde ir. Mi hijo, tu nieto, va a quedar en la calle por tu culpa. Eso es lo que quieres, vernos destruidos. Esa es tu venganza por un malentendido estúpido en tu cumpleaños. Ivana ya se disculpó. Yo también. ¿Qué más quieres? ¿Que nos arrastremos? ¿Que te roguemos? Eso es lo que necesitas para sentirte importante. Cada palabra salía de su boca como veneno. No había arrepentimiento real en sus ojos. Solo había miedo. Miedo de perder lo que nunca fue suyo. Miedo de tener que enfrentar la vida sin la red de seguridad que siempre fui yo. Y disfrazaba ese miedo de indignación como si yo fuera la villana de esta historia, como si yo fuera quien había hecho algo imperdonable, un malentendido estúpido. Repetí sus palabras lentamente, dejando que cada sílaba colgara en el aire entre nosotros. Tu esposa tiró mi pastel al suelo en mi cumpleaños y me dijo que comiera del suelo. Tú estabas ahí, viste todo y no dijiste nada. Esa misma noche me enviaste un mensaje diciéndome que me alejara de tu vida para siempre. No fue un malentendido, Teodoro. Fue una decisión. Tu decisión, y ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa decisión. Estábamos molestos. La gente dice cosas cuando está molesta. Nunca has dicho algo de lo que te arrepientes. Tú nos criaste. Nos enseñaste que la familia perdona, que la familia siempre está ahí. ¿Y ahora qué? Ahora resulta que todo eso era mentira, que la familia solo importa cuando te conviene. La hipocresía de sus palabras casi me hace reír, casi, porque si no reía ibas a gritar. Ibas a gritarle todo lo que había callado durante 43 años, todo el dolor, todo el cansancio, toda la soledad de ser una madre que dio todo y nunca recibió nada más que exigencias. Tienes razón en una cosa, dije con una calma que sorprendió, incluso a mí misma. Yo te enseñé que la familia siempre está ahí y yo estuve durante 43 años. Estuve ahí cada vez que me necesitaste. Cada vez que caíste, yo te levanté. Cada vez que fallaste, yo pagué el precio. Cada vez que tuviste un problema, yo fui la solución. Pero cuando yo necesité que me defendieras, cuando necesité que me vieras, cuando necesité que me trataras con el mínimo de respeto que cualquier ser humano merece, no estuviste. Y no solo estuviste, me echaste. Así que no me hables de familia, Teodoro, porque la familia se construye con respeto mutuo, no con abuso unilateral. No puedes hacer esto, no puedes dejarnos así. Somos tu familia
tu única familia. ¿Qué vas a hacer? Morirte sola y amargada, rodeada de nada más que tu orgullo, porque eso es lo que va a pasar. Vas a envejecer sola, vas a enfermarte sola, y cuando necesites ayuda, cuando necesites que alguien cuide de ti, no va a haber nadie, y vas a arrepentirte de esto. Te vas a arrepentir de haber destruido tu familia por orgullo. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para sembrar miedo, para hacerme imaginar un futuro solitario y desesperado donde yo pagara por atreverme a poner límites. Era la última carta que le quedaba, la manipulación emocional, la amenaza velada de abandono futuro, como si yo no supiera ya lo que era el abandono, como si no lo hubiera experimentado cada día durante años mientras vivía rodeada de personas que solo me veían como un cajero automático. Prefiero morir sola y en paz que vivir rodeada de personas que me usan y me maltratan.